Muy buenas a todos y bienvenidos a Solo ante el peligro. Seguimos con el análisis de cartas de jugador del pack de Angmar Despertado. Hoy, en este cuarto capítulo, hacemos el análisis de las cartas de saber. Empezamos. Pues como siempre, empezamos por los héroes. Y el primero que tenemos es por fin Erestor. Hemos hablado un montón de él durante los análisis de las cartas de otras esferas y ya por fin lo tenemos aquí para el análisis. Antes de ver los stats, bueno, decir que él era un consejero de la casa de Elrond, que estaba en Rivendell, y de hecho creo que en el Concilio del Anillo está. Bueno, miramos los stats primero. 10 de amenaza y luego tiene 2 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa y 4 puntos de golpe. Tiene unos stats muy equilibrados. No destaca en nada, pero bueno, en un momento dado puede ayudar en la misión, puede ayudar en el ataque, incluso podría parar algún ataque no muy poderoso. Pero bueno, Erestor, los stats es lo de menos. La clave es la habilidad. Es un héroe Noldor y nos dice roba 3 cartas adicionales al comienzo de la fase de recursos. Eso significa que robaremos 4 cartas en la fase de recursos. Una que sería la que normalmente robamos por las reglas y otras 3 más. Esto nos va a hacer que nos tengamos que olvidar del motor de robo para todo el mazo. Con esto va a ser más que suficiente para robar en toda la partida. Eso sí, tiene una contraparte, que al final de la ronda descarta todas las cartas de tu mano. ¿Qué significa esto? Nosotros cada ronda vamos a robar 4 cartas. Y son las 4 cartas que jugaremos en esa ronda. Después tendremos que descartar toda nuestra mano. Este héroe, fijaos que lo cambia todo. Cambia todas las reglas del juego. Porque ya no tenemos que preocuparnos por un motor de robo. Ahora lo que tenemos que preocuparnos es cómo lo hacemos para poder jugar todas esas cartas que van a venir por nuestras manos. Y cómo vamos a hacer para retenerlas y poder mantenerlas entre rondas. En principio, por su habilidad no podríamos. Tendríamos que descartar a todas. Pero bueno, por suerte tenemos varios aliados, buenas cartas de jugador que nos van a poder ayudar a mantenerlas. Hablando de Erestor, es casi obligatorio que hable de una carta. Y es la voluntad del oeste. ¿Vale? La voluntad del oeste nos dice, tiene un coste de 1, esta es de la caja básica, y dice, acción, elige un jugador, mezcla la pila de descartes de ese jugador con su mazo y barájalo. Retira voluntad del oeste de la partida. ¿Por qué es tan importante la voluntad del oeste? Supongo que ya os lo imagináis. Robando 4 cartas por ronda va a hacer que nos quedemos sin mazo de jugador muy rápido. De hecho, si llevamos 50 cartas y llevamos 4 y robamos 4 por ronda, quitando las iniciales, las 6 primeras, vamos a jugar 10-11 rondas y nos quedamos sin mazo. Eso no nos lo podemos permitir. Así que nosotros necesitamos alguna manera de poder reciclar nuestro mazo. La mejor carta para ello es la voluntad del oeste, ya que cuando se nos está acabando el mazo, podemos jugarla, mezclar toda la pila de descartes en el mazo de jugador de nuevo y así volver a construir el mazo y volver a poder jugar más rondas. ¿Qué problema tenemos con la voluntad del oeste? El primero es la esfera de influencia, es de espíritu y estas cartas de saber, pero por suerte tenemos una aliada que ya la archiconocemos en el canal, que es Arwen, que va a ser una compañera ideal de Erestor. Primero porque la amenaza no es muy alta. Y luego recordad que dice, acción, descarta una carta de tu mano para añadir un recurso a la reserva de recursos de un héroe Noldor, a la reserva de recursos o a la reserva de Aragorn. Límite de una vez por ronda. ¿Por qué es tan buena compañera de Arwen para Erestor? Porque Arwen nos va a ayudar a equilibrar la balanza. Normalmente en un mazo de Erestor lo que vamos a hacer es lo que nos va a pasar es que vamos a tener muchas cartas en la mano y muy pocos recursos para jugarlas. Entonces siempre veremos la tesitura de que estamos descartando cartas muy buenas, pero que no podemos jugar porque no tenemos los recursos. Pues digamos que con Arwen nos permite equilibrar, descartando aquellas cartas que seguro que no vayamos a jugar esa ronda, pues tener un recurso de más y así poder jugar más cartas. Además, ya nos da acceso a poder jugar cartas de espíritu para jugar la voluntad del oeste. Es muy importante, claro, y vosotros podéis pensar, vale, pero yo al final de la ronda voy a tener que descartar todas las cartas de la mano. ¿Cómo hago para mantener? Claro, si la voluntad del oeste me toca al principio de la partida, no la voy a jugar, o puedo jugarla, pero tampoco me va a servir para reciclar mucho el mazo porque me voy a quedar sin tiempo. Pues una carta esencial en el mazo de Eres, o al menos a mi parecer, es el arpa de plata, que ya lo vimos en el último vídeo de análisis, en espíritu, que si lo recordáis es una vinculada y dice después de que una carta sea descartada de tu mano, agota el arpa de plata para devolver esa carta a tu mano. Esto nos va muy bien porque normalmente se lo vincular, bueno, iba a decir se lo vinculamos a Erestor, pero se podemos vincular, no podemos porque es de espíritu, así que tendríamos que vincular a Arwen y así nosotros podríamos al final de la ronda
descartar toda la mano, pero gracias al arpa recuperar esa voluntad del oeste. Y así podemos mantenerla hasta que ya quedan pocas cartas en el mazo y la podemos jugar. ¿Qué pasa? Tenemos que protegernos de la voluntad del oeste. ¿Y qué pasa si nos la descartan de la mano o algún efecto de carta que nos descarte cartas del mazo? Pues hay otras cartas que nos pueden ayudar, como por ejemplo la tumba enana, también de la caja básica. Es de espíritu, la podemos jugar con Arwen y se devuelve una carta de espíritu de tu pila de descartes a tu mano. Esto lo podemos usar si algún efecto de la carta o del mazo nos obligase a descartar la voluntad del oeste. Si la jugamos, no podremos recuperarla con tumba enana, porque dice retira voluntad del oeste de la partida. Entonces, si hacemos la recuperación, o sea, si la jugamos, no la pondremos en el mazo de descartes, sino que la dejaremos incluso en el álbum. No, es exagerado, ¿no? Pero fuera de la mesa. Entonces, no estaría en la pila de descartes y por lo tanto no podríamos recuperarla con la tumba enana. No sé si podéis ver solo con el análisis el potencial. El potencial es bestial y me encanta de ese tipo de cartas porque convierten la carta, por ejemplo, la de la voluntad del oeste, que era una carta que si hacemos un análisis normal, que no añade mucho valor, no, ¿para qué? O sea, sí, está bien el efecto, pero realmente te vale un hueco en tu mazo. Claro, con una carta como Erestor toma todo el sentido del mundo y pasa de ser una carta a ser una carta imprescindible. Y ya por último, y ya no me extiendo más con Erestor, tenemos que, claro, vamos a tener que buscar maneras de poder gestionar cartas sin pagar recursos. O sea, ¿cómo lo hacemos para poder pagar cartas sin recursos? Por lo que decimos, vamos a tener muchas cartas y pocos recursos para jugarla. Pues van muy bien cartas que tengan efectos positivos al descartarla. Una de ellas, por ejemplo, es el Protector del Orient, que ya lo tenemos también de la caja básica. Y se descarta una carta de tu mano para darle +1 de defensa o +1 de voluntad hasta el final de la fase al héroe vinculado. Pues con que normalmente, os digo, nos van a sobrar muchas cartas, podemos jugar cartas que tengamos efectos positivos por descartarlo. La otra héroe del pack es Rosiel, y es una Sylvana que va a venir a cambiar un poquito también las reglas del juego. Tiene una amenaza muy bajita, así que sus stats no serán gran cosa. Tiene 2 de voluntad, 1 de ataque, 2 de defensa y 3 puntos de golpe. Su habilidad dice, si el lugar activo comparte un rasgo con un lugar de la zona de victoria, Rosiel obtiene +2 de voluntad. Y si el enemigo atacante comparte un rasgo con un enemigo de la zona de victoria, Rosiel recibe +2 de defensa. ¿Qué significa esto? Que si nosotros enviamos a la zona de victoria, por ejemplo, a un troll de las colinas, y supongo que tendrá de rasgo troll, y luego tenemos que combatir con otro, con que comparten el rasgo, podremos defender y tener un +2 de voluntad. Lo mismo sucede con los lugares. Si enviamos un lugar a la zona de victoria, luego si el lugar activo fuese también uno con el mismo rasgo, por ejemplo, si estamos jugando en unas minas y normalmente tiene el rasgo subterráneo, pues entonces también tendremos ese bono de voluntad cuando Rosiel vaya a misión. Bueno, de hecho es una pasiva, lo tienes siempre, ese bono. Siempre y cuando el lugar activo comparta el rasgo con uno de la zona de victoria. Digo que viene a cambiar un poquito las reglas del juego, porque ya veremos en este mismo análisis de saber, y luego también cuando hagamos análisis de cartas neutrales, han introducido una mecánica nueva, que es la de nosotros poder enviar cartas a la zona de victoria que no tengan el rasgo, o sea, el texto impreso de victoria. Hasta ahora solo podemos enviar a la zona de victoria cartas que tengan el texto victoria abajo. Pero con ayuda de, ya lo veremos, algunos eventos o algunas vinculadas, nos permitirán enviar a la zona de victoria cartas, asegurándonos así, además, de que esas cartas no vuelvan a salir en el caso de que nos hagan mezclar, que es muy habitual en los cambios de etapa, la pila de descartes de encuentro con el mazo de encuentro. Si yo te mando a la zona de victoria, ya da igual cuántas veces se mezcle ese mazo, que no me va a volver a salir ese enemigo, o no me va a volver a salir ese lugar. Y además, al enviar cartas a la zona de victoria, tendremos bonificaciones, como en este caso de Rosiel. Entonces, ¿cuándo usaría Rosiel? Pues yo lo usaría en escenarios en los que normalmente todos los enemigos comparten un rasgo, como por ejemplo cuando te metes en una mina y hay un montón de trasgos, si tú ya sabes de antemano que van a haber un montón de trasgos, pues Rosiel es una héroe muy buena, porque si conseguimos mandar a uno, ya vamos a tener un +2 de defensa todo el escenario. Y lo mismo con los lugares. Si estamos jugando un escenario que todos los lugares o muchos lugares comparten el rasgo, pues yo ya lo sé de antemano, pues entonces ya me diseño un plan solo para Rosiel. Claro, eso lo digo, en casos particulares me parece una carta muy buena. Para un modo campaña, hombre, me parece más difícil de incluir a Rosiel,
Porque normalmente sí, hay escenarios que son muy variados, los enemigos, que hay de muchos tipos y va a ser muy eventual que sí, que igual en alguna ronda consigas tener este bono. Pero claro, no va a ser algo consistente y tú lo que quieres es que un héroe sea consistente, que pueda usar su ronda, o sea, perdón, pueda usar su habilidad todas las rondas, como por ejemplo Theodred, como Arwen, que son mucho más sólidos. Aquí en este caso va a ser eventual. Y el bono es de +2 de voluntad o +2 de defensa, que es un buen bono, ojo, que es muy bueno y encima por 8 de amenaza está súper bien. Pero no sé si es suficiente como para justificar un escenario en el que no tengamos en común muchas cosas así. ¿Por qué tampoco me acaba de convencer Rosiel? Porque creo que todavía no tenemos suficientemente cartas, o sea, cartas suficientes que exploten esa mecánica. Tenemos unas cuantas que de momento solo nos tendríamos que conformar. Eso sí, creo que puede ser muy divertida la mecánica y no descarto de traer algún escenario individual con Rosiel simplemente para jugar a otro juego, ¿no? Como pasa con el Store. Vamos a jugar a otra cosa. Entonces, es un héroe que me gusta, que tiene muchísimo potencial. Además, tiene una amenaza muy baja. Es decir, no hace falta que hagamos un mazo alrededor única y exclusivamente de Rosiel. Si nosotros tenemos un mazo en el que tenemos dos héroes que son muy protagonistas y se nos ha disparado mucho la amenaza, pues podemos incluir a Rosiel, que nos da acceso a saber, y encima tiene una amenaza bajita que va bien para complementar y que no se nos dispare. La primera aliada es la Montaraz del Camino del Este. Es una Dúnedain exploradora y tiene un coste de 3 y tiene dos stats de 1 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa y 3 puntos de golpe. El ratio de costes y stats, a ver, no es nada del otro mundo. Solo 1 de voluntad, 2 de ataque. Sí que es verdad que esos 3 puntos de golpe van muy bien para resistir perrerías que te puede hacer el mazo de encuentros o alguna sombra, pero claro, con solo 1 de defensa tampoco va a ser una defensora. ¿Qué es lo que la convierte en una carta bastante buena? Dice, la Montaraz del Camino del Este recibe +2 de voluntad mientras esté asignada a una misión secundaria. Claro, si en vez de tener 1 de voluntad tiene 3, la convierte en una carta mucho mejor, porque ya por el ratio de 3 de coste con 3 de voluntad, es un coste que pagas hasta en espíritu, que tiene aliados muy buenos para ir a la fase de misión. Pues este sería de la misma calidad. Además, al ser Dúnedain explorador, normalmente van a ser mazos que van a tener problemas para ir a la fase de misión. Y oye, contar con ese +2 de voluntad nos puede ir muy bien, porque aunque no nos interese en ese momento en particular avanzar en esa misión secundaria, es posible que pueda ser la diferencia entre ganar o perder la fase de misión. Y perder la fase de misión significa subir amenaza como poco. Entonces, en un mazo de Montaraz, especialmente si voy sin espíritu, me parece muy buena idea llevarla, porque ya se te pone con un +3 que es muy aceptable. Y si estamos jugando campañas como Angmar, que tienen muchas cartas de traición, bueno, traición de encuentros, que son misiones secundarias, me parece añadirla súper buena idea. Si no estamos jugando Angmar o no estamos jugando un mazo de Montaraces, se me hace un poco más difícil. Es verdad que nosotros en el mazo de jugador podemos llevar cartas de misión secundaria y así tener ese bono, pero como que no me parecería suficiente esos 3 recursos para que eventualmente una carta de jugador, no lo sé, no sería suficiente. Pero si no llevo espíritu y llevo Montaraces y estoy jugando en Angmar, yo la llevaría. No sería una carta que diga, oh, por fin la robo, ¿sabes? Va a ser la solución a mis problemas. Pero oye, las rondas que vaya de 3 de voluntad está genial. Y luego si no, tiene 2 puntos de ataque, que oye, no es tan mal. La siguiente aliada es la curandera de los Galadrim. Es una Sylvana que tiene, bueno, es única y tiene un coste de 2 y luego 1 de voluntad, 0 de ataque, 1 de defensa y un punto de golpe. Tiene unos stats muy pobres, pero la habilidad dice respuesta. Después de que la curandera de los Galadrim entre en juego, elige un jugador. Cura un punto de daño de cada héroe controlado por ese jugador. ¿Vale? Este es el típico aliado baratillo que lo que queremos hacer en el mazo de Sylvanos, bueno, ya lo habéis visto por ahí por el canal, que es ir subiendo y bajando Sylvanos e ir pudiendo repetir su efecto múltiples veces. Además ya sabéis que con Galadriel se va a poner con 2 de voluntad, en la fase de misión no se va a agotar, o sea, entrando en juego está muy bien. A ver, la carta por sí no es mala, o sea, te puede curar potencialmente hasta 3 puntos de golpe, uno a cada héroe. Además dice elige a un jugador, que si estamos jugando en multijugador no necesariamente tiene que ser a mí, puede ser a otros jugadores. La carta no está mal. ¿Qué problema veo? Que es que ya hay muchos Sylvanos con efectos muy buenos y no sé si va a pasar el corte. ¿Sabes? De que al final yo voy a tener que llevar 50 cartas, voy a empezar a incluir Sylvanos que son muy buenos y no sé si la curandera va a tener sitio. ¿Por qué? Claro, en el mazo de elfos teníamos el rastreador Sylvano.
Es verdad que tiene un coste un poquito más alto, pero sus stats están algo mejor, tienen más puntos de golpe y dice, respuesta, después de que un personaje silvano se prepare durante la fase de recuperación, cura un punto de daño a ese personaje. Claro, normalmente a esta silvana la llevaremos en un mazo de silvanos, así que presumiblemente todos los héroes, o prácticamente todos los héroes, serán silvanos. Claro, es que con el rastreador, con este rastreador lo tengo todas las rondas, ese efecto. Aquí sería solo una vez, podría curar como mucho 3 puntos de golpe, asumiendo que todos los héroes tienen daño. No lo sé, me parece mucho más estable la curación del rastreador. Y si yo tuviese que hacer un mazo, me costaría mucho quitar a la curandera para añadir al rastreador. Que seguro que hay algún caso particular en que la curandera es una mejor opción, pero vistas una al lado de la otra, me costaría mucho no poner al rastreador y sí a la curandera. El siguiente aliado es Galdor, de los Puertos Grises. Es único, evidentemente, y bueno, este tío estaba convocado en el concilio de Elrond cuando se forma la Comunidad del Anillo. Pasamos a leer coste y stats. Tiene un coste de 4 y luego tiene 2 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa y 4 puntos de golpe. A ver, es una carta que es cara. Los stats, aunque tiene 2 doses, que está bien, mola mucho estos 4 puntos de golpe, pero claro, 1 de defensa, es que no te puedes atrever a defender con él. Sí que va bien para esos efectos de traición que te dicen, coloca no sé cuántos puntos de daño entre aliados que tengas. Hombre, pues tener un aliado con 4 puntos de golpe está genial. Pero claro, pagar 4 recursos por él, solo con esto no es suficiente. Pero vamos a ver su habilidad. Bueno, primero es Noldor, por supuesto, y luego respuesta. Después de que 1 o más cartas sean descartadas desde tu mano, roba una carta. Límite de una vez por ronda. Ya sabemos que en los mazos de Noldor, que él es Noldor, vamos a tener muchos efectos beneficiosos al descartar cartas de nuestra mano. Como por ejemplo, el que se me ocurre ahora, Arwen. Con Arwen podemos descartar una carta de la mano para ganar un recurso. Pues con gracias a Noldor, lo que nos va a permitir es robar una carta. Lo que va a hacer que el recurso de Arwen sea gratis. Y esto nos va a pasar con muchos efectos de cartas que tengamos. No solo te quedas igual, o sea, al final el balance de cartas en la mano es igual y tienes el recurso, pero no solo eso, sino que te ha permitido mejorar la versión de la carta de tu mano. ¿Tú qué carta descartarías con Arwen? Descartarías la peor, por ejemplo. Te vas en Escales de Gondor, se te ha duplicado. Pues mira, me quito uno y me pongo el otro. Tengo a Elrond, ya la tengo a Bilia vinculada. Me sale otra Bilia. Esa carta es una mierda. Pero gracias al Noldor, gracias a Galdor, te va a permitir mejorar esa versión de la carta. Nosotros, por ejemplo, llevamos en nuestro mazo las runas de Daeron, que lo único que hacen es mejorar las versiones de las cartas que tenemos en la mano. Nos permite descartar, por supuesto, el primero de las runas de Daeron y luego otra más de la mano que no nos interese tanto, a cambio de robar 2 cartas. Pues gracias a Galdor podemos hacer esto, para que solo reciclamos, o sea, solo sustituimos una carta, pero vamos a poder sustituir una carta cada ronda. Es decir, en cada ronda vamos a poder mejorar una carta de las que llevamos. Sé que cuesta pensar que es una buena carta, porque tiene un coste de 4 y es verdad que al principio, en la mano inicial, se puede hacer un poco duro tener a Galdor. Pero esta es una carta que estoy pensando llevar en el mazo de Elrond, y es posible que la veamos en los últimos escenarios de la campaña, la veamos. Primero porque si la juegas con Bilia es un gustazo. Pero luego, a mí que se me están atragantando muchas veces cartas duplicadas en la mano, esto nos puede servir para ir generando efectos positivos, como por ejemplo otra carta con el protector de Lorien. Puedo descartarme ese duplicado que ya no me interesa, lo descarto, tengo más 1 de voluntad o defensa según me interese, y encima luego robo una carta. Y entonces estoy cambiando un robo por una carta que no quería. O sea, es que es un cambio buenísimo. La siguiente aliada es una Dúnedain y exploradora, y es la centinela del Vado de Sarn. Tiene un coste de 3 y luego tiene 2 de voluntad, 1 de ataque, 0 de defensa y 2 puntos de golpe. Los stats no son muy allá. Por un coste de 3, tener 2 de voluntad, a ver, no está mal, especialmente sabiendo que saber que no es una esfera que tenga muchísima voluntad como espíritu. Pero lo que es interesante es la habilidad. Dice respuesta: después de que la centinela del Vado de Sarn entre en juego, roba una carta por cada enemigo enfrentado a ti. Esta es la versión que tenemos en saber de estos aliados no únicos que han salido uno para cada esfera, en la que te mejoraban un stat según el número de enemigos enfrentados a ti. En este caso, en vez de mejorarnos un stat, lo que nos permiten es robar una carta. Esto me parece muy interesante, porque normalmente en los mazos de Dúnedain no tenemos un motor de robo muy sólido, muy estable. Es verdad que sí que tenemos a Beravor, que ya te la arregla el robo, pero bueno, en general, en los mazos de combate, no solemos tener mucho robo estable. Pues gracias a la centinela, al de entrar en juego, podemos robar 3 cartas.
Porque, bueno, 3, a ver, depende del número de enemigos enfrentados a ti, pero en un mazo de Dunedain no es raro pensar que vamos a robar 2 o 3 cartas. Entonces pensar que me ha costado 3 recursos robar 3 cartas y luego encima tener un aliado con 2 de voluntad en un mazo que va a tener problemas de voluntad, ya me parece un negocio mucho más bueno. Es que incluso yendo más allá, es, salvando las diferencias con Gandalf, por supuesto, Gandalf es mejor, sí, pero en un mazo de Dunedain, hasta me lo plantearía jugar con un ataque furtivo. Porque yo puedo jugar ataque furtivo, robar 2, 3 cartas con la centinela y luego jugarla y robar esas 2, 3 cartas más. Lo que me va a poner una mano con 4 o 6 cartas más de jugador, lo que me va a tener una mano mucho más sólida para al menos las 2, 3 siguientes rondas. Ya os digo, obviamente, fuera de un mazo de Dunedain, no tiene sitio. Pero un mazo de Dunedain que lleves a ver, yo la llevaría casi seguro. Y el último aliado de todos es una bestia parda. Es el custodio de la casa de manantial. Es un ent que lo primero de todo que hay que decir que no es único. ¿Vale? Que vamos a poder tener más tíos como este en la mesa. Podemos tener hasta 3. Tiene un coste de 3 y tiene 3 de voluntad. O sea, ya solo con esto, ya da igual lo que tenga aquí abajo. O sea, ya solo con un coste de 3 de voluntad en la esfera de saber, ya me parece excepcional. Pero es que luego tiene encima 2 de ataque, 2 de defensa y 3 de puntos de golpe. Vale, que no tiene, o sea, aquí un 4 ya sería el acabose, pero ya es que es un buen atacante, un buen defensor y encima son 3 puntos de voluntad en la fase de misión, que es exagerado. Habilidades. No puede tener cartas vinculadas restringidas y entra en juego agotado. Es verdad que son 2 penalizaciones bastante graves. Bueno, tampoco son tan graves, pero me gusta mucho porque se van acorde con la mecánica o sea, temáticamente van acorde con los Ents, que sean lentos, que les cueste entrar en batalla, como pasó en el abismo de Hell, que no llegaron hasta más tarde, pero me gusta. Y creo que es un precio bastante justo para pagar para tener un aliado así. Porque si no fuera poco, vamos a tener una respuesta que dice, después de que el custodio de la casa de manantial se prepare, cura un punto de daño a un personaje Ent. ¿Vale? No hay que pagar ningún coste. Simplemente porque se prepare. O sea, si estaba agotado la fase de recuperación lo preparamos, podemos curar un punto de daño a un Ent, que puede ser el mismo. Ya hemos visto en el análisis de táctica que tenemos otros Ents que al recibir puntos de daño tienen beneficios, ya sea haciendo más puntos de daño al enemigo o sea subiéndose la defensa. Pues gracias a los custodios vamos a permitir ir controlando ese daño de los Ents para que no se acaben muriendo, ya que son cartas muy valiosas. De verdad, me parece un aliado imprescindible. Ya no solo para un mazo de Ents, que desde luego que... O sea, si llevas Ents, tienes que llevar 3 copias de este. Pero es que me parece un aliado complementario genial para un mazo que puedas pagar saber. Porque ya simplemente ese 3 y 3 de voluntad es genial, pero que necesito atacar, ataco, que necesito defender, es que tiene números de héroe, es que son una pasada. Y luego además, por si no fuera poco, si no tuviese sido suficiente ir con 3 a fase de misión o tener un buen atacante o tener un buen defensor, encima voy a poder curar un punto de golpe a un Ent. Y si encima tengo los 3 custodios o 2 custodios jugando, voy a poder curarle 2 puntos de daño. Así que si defiende de 2 y le hacen 2 puntos de daño, si tengo 2 custodios, puedo curarle 2 puntos de golpe. De verdad, ya sé que me repito, pero es que me parece una carta excelente, de verdad, y que sirve tanto en mazos de Ents, por supuesto, pero en mazos que no sean de Ents, yo igualmente me planteo llevarla. Pues empezamos con las vinculadas y la primera es Hazelas. No es única, es un objeto y tiene un coste de 1. Y se vincula esta carta a un personaje, Dunedain o curandero. Vale, es una restricción bastante dura, porque normalmente no hay tantos Dunedains o curanderos. Pero temáticamente me gusta que no cualquiera sepa usar Hazelas, que es la gente que, por ejemplo, los montaraces que saben cómo usarlas, o los curanderos, bien. Y luego dice acción, descarta Hazelas y agota al personaje vinculado para curar todo el daño de un personaje. Y luego puedes descartar una carta vinculada de estado de ese personaje. A ver, temáticamente me gusta mucho Hazelas, pero tiene un problema, yo creo que tiene 2 problemas. El primero es que solo se lo podemos vincular a Dunedains o curanderos, que si los llevamos, genial, pero no hay tantos héroes con esos rasgos. Entonces, si llevamos un mazo de Dunedain, pues por supuesto será muy fácil vincular esta carta, pero fuera de un mazo de Dunedain es más complicado. Es verdad que dice personaje, que no necesariamente tiene que ser un héroe, pero digamos que no es un rasgo tan común. Y los que lo tienen normalmente son para mazos específicos de Dunedain. Es verdad que está por ahí Aragorn y no hace falta, pero bueno. La acción me gusta también temáticamente que el personaje que se lo vinculas
no necesariamente tiene que curar a él. Es decir, si tú se la puedes vincular a Aragorn y luego curar a Arwen. Simplemente la restricción es que el personaje a quien se lo vinculo tiene que ser un Dunedain o un curandero. Pero yo puedo curar a cualquier personaje. Dice, agota el personaje vinculado para curar todo el daño de un personaje. Esa parte está muy bien. Y luego, sobre todo, que dice, puedes descartar una carta vinculada de estado de ese personaje. Hasta ahora solo teníamos una carta que nos permitiese hacer eso, que era el minero de las colinas de hierro. Si teníamos algún escenario que nos colocase como carta vinculada, una carta del mazo de encuentros, que nos diese un estado malo, típico, que nos blanquean el texto del héroe, que nos quitan valor de stats, que nos ponen en cero la voluntad, etc. Solo teníamos al minero de las colinas de hierro para mitigar ese efecto. Ahora lo bueno que tenemos Azelas, o sea, ya tenemos otra alternativa. A ver, para mí esta es una carta que es condicional. Porque si solo fuese la curación, me parece un poco bajón, la verdad. Sobre todo el hecho de tener que también agotar al personaje. Jolín, ya un coste de 1 para una vinculada que en realidad es de un solo uso, porque la voy a tener que descartar, ya me parecía un precio justo para curar todos los puntos de golpe. Si encima tengo que agotar al personaje, es más bajón. Eso sí, también descartas cartas de estado. Y es posible que una carta de estados de estas de traición, o de encuentros, te arruine la partida por completo. Pues por un solo recurso y agotar a un personaje que probablemente con ese estado, con el texto blanco, tampoco iba a servir de mucho. Parece que no necesariamente sea el que tal, pero bueno, no está del todo mal. Ya te digo, no me veo una carta increíble, pero bueno, para el escenario adecuado puede servir. Claro, para curar hemos visto otras alternativas. Antes, por ejemplo, habíamos visto aquel Silvano que curaba un montón, o la propia hija del Nimrodel. Que es verdad que solo puede curar héroes. Este puede curar héroes y personajes, pero normalmente lo que queremos curar, o casi siempre lo que queremos curar, son héroes. Y claro, ella solo agotándola, curo 2 puntos de golpe, claro, me parece una curación mucho más estable, porque es verdad que esta cura todo el daño, pero como mucho, ¿cuánto vas a curar? 3, porque tiene 4 puntos de golpe el aliado, 4 como mucho para personajes con 5 puntos de vida. No lo sé, me parece mucho más estable, más sólida y robusta la hija del Nimrodel. Pero bueno, como siempre, en el escenario adecuado, que tenga cartas que te vinculan a estado muy chunga, es una carta que tienes que llevar. La siguiente vinculada es la larga derrota. Es una carta de estado, tiene un coste de 1, y se vincula esta carta a una carta de misión en juego, límite de 1 por misión. ¿Vale? Lo podemos vincular o a la misión principal o a misiones secundarias, tanto si son del mazo de encuentros como si son del mazo de jugador. Y luego dice respuesta. Después de que la misión vinculada sea derrotada, cada jugador roba 2 cartas o bien cura hasta 5 puntos de daño entre personajes que controle. Me recuerda mucho al mazo Mantivo, que lo jugamos en los primeros vídeos del canal, el mazo, que era una carta imprescindible en nuestros mazos, pues es una carta similar. Entonces la vinculábamos al lugar activo y si lo explorábamos, el primer jugador robaba 3 cartas. Es verdad que en este caso solo se roban 2, pero a cambio podemos elegir un efecto u otro. Este o el de curar hasta 5 puntos de golpe entre personajes y repartirlo como queramos. Eso cada jugador. Me encantan las cartas que me dejan elegir el efecto, porque eso hace que sea más fácil que esta sea la carta que necesito en este momento. Si estoy jugando una partida que necesito robar cartas, la larga derrota me vale. Que lo que necesito es curar puntos de daño, también me vale. O sea, es como un 2x1. El problema que tiene, pues que hay que vincularlo a una carta de misión, ¿vale? Entonces, claro, además solo está limitado a uno por carta. Entonces, si empezamos la partida y tenemos 2, claro, va a ser una carta que no vayamos a usar mucho. Luego también hay escenarios que solo tienen una etapa. Entonces esta carta es inútil. Porque, bueno, a ver, es verdad que luego con las misiones secundarias, especialmente en Angmar, que haya patadas, pues entonces sí que tiene más salida. Pero, claro, es una carta que yo no diría, venga, esta se va fija a mi mazo. No, pero es una buena carta para un banquillo. Especialmente si sé que hay escenarios que o bien tienen muchas cartas de misión secundaria o que bien tienen muchas etapas. En ese caso sí que puede ser beneficiosa. Y en especial si la estoy jugando en multijugador. Porque, insisto, cada jugador roba 2 cartas. Si estamos jugando 4 personas, estamos robando 8 cartas por un coste de solo 1. ¿Vale? Me parece una ventaja muy buena. Es verdad que es muy circunstancial, que estamos jugando 4, normalmente jugaremos 2. Pero bueno, según el escenario, yo la llevaría. ¿Vale? Un buen banquillo. La última vinculada es el manto manchado por el tiempo. Tiene un coste de 0, ya empezamos muy bien, y es un objeto. Y se vincula esta carta a un personaje montaraz, y límite de 1 por personaje. Recordad, personaje para héroes y aliados.
Y dice, mientras el personaje vinculado esté asignado a la misión, el manto manchado por el tiempo gana. Respuesta, agota el manto manchado por el tiempo para cancelar un punto de daño que se acabe de infligir al personaje vinculado. Esta es una carta que de nuevo va a depender un poco del escenario que estemos jugando. Si tenemos cartas que la carta de traición sabemos que hazle un punto de daño a los personajes asignados a la misión, como teníamos en la caja básica con el alcance del nigromante, que molestaba muchísimo esa carta porque a muchos aliados se los cargaba. Pues con esto podremos cancelar un punto de daño para ese personaje. Parece poca cosa, pero si es algo común, es una carta, o sea, es una mecánica común de ese escenario, nos va a ahorrar muchos puntos de daño. Además dice cancelar. Recordad que ya hemos hablado de esto. Cancelar puntos de daño es mucho mejor que curarlos. Porque si un personaje solo le quedase un punto de golpe y lo perdiese, pero luego se lo curamos, ya no podemos, porque ese personaje ya ha pasado por el 0 puntos de golpe, entonces significa que ya está muerto. En cambio, si se lo cancelamos, significa que ese punto de daño que se le iba a hacer, no se le hace. Entonces nunca llega a pasar por ese 0 y entonces caer derrotado. Lo de siempre. Es un banquillo, según la campaña, según el escenario. Si sabemos que vamos a tener muchas cartas que le causen puntos de daño a personajes asignados a la misión, seguro que la llevaría y además Montaraz. Muy condicional, ya lo sé, Montaraces, según el escenario, pero bueno, seguro que hay uno por ahí que esta carta funciona. Pues empezamos con los eventos, y el primero es Estrellas Lejanas. Lo primero que voy a decir es que la ilustración me parece muy bonita, y lo remarco porque no es de Magali, que casi siempre están a otro nivel, pues esta no es suya y me parece muy bonita. Tiene un coste de 0, pero ya veremos que sí que tiene un coste porque dice acción, agota a un personaje montaraz o explorador para descartar un lugar activo que no sea único. A continuación, busca en el mazo y la pila de descartes de encuentros un lugar que no sea único y conviértelo en el lugar activo. Baraja el mazo de encuentros. Vale, esta es la primera vez que yo leí esta carta, pensé, pero a medida que más la leo, más me gusta. Primero porque nos permite cambiar un lugar, el que esté activo, por uno que nosotros creamos del mazo de encuentros. ¿Qué ventajas me puede aportar esto? La primera es una ventaja evidente que es la de voluntad. Si el lugar activo tiene 6 fichas o 8 fichas de progreso para explorarlo, puedo cambiarlo por un lugar que solo tenga un par de fichas de progreso y ya estoy ganando, agotando un personaje, eso sí, pero ya estoy ganando 6 de voluntad. Este es un ejemplo muy extremo, pero no es raro un escenario que tenga lugares que tienen 4, 5, 6 fichas de progreso para explorarlo y luego otros que tengan 1 o 2. Pues ya simplemente agotando un personaje sería como darle más 4 de voluntad a un personaje. O darle, ¿sabes? Ya me parece un buen cambio. Pero luego, sobre todo, el efecto es el ahorrarnos efectos de viaje malos. Fijaos que lo que hago es, primero descarto el lugar activo. ¿Vale? Es verdad que no lo llevo a la zona de victoria, eso ya sería lo máximo, pero ya lo estoy descartando. No es simplemente que lo vuelvo a meter en el mazo de encuentros, no, lo descarto. Ese lugar ya no me vuelve a salir. Y luego puedo buscar en el mazo de encuentros un lugar y convertirlo en lugar activo sin tener que viajar a él. Porque no viaja, simplemente lo convierto en el lugar activo. Claro, eso puede ahorrarme cartas que tienen perrerías muy duras. Además, normalmente hay una relación que las cartas que tienen el efecto de viaje muy duro, luego no suelen necesitar pocas fichas de progreso para explorarlo, ¿no? Es una cosa por la otra. Entonces, esta carta me puede servir para, primero, quitarme un lugar que tiene un montón de fichas de progreso y encima ahorrarme un efecto negativo. ¿Qué otras ventajas puede tener Estrellas Llameantes? Igual ya habéis caído. Rosiel. Si yo tengo un lugar en la zona de victoria que tenga un rasgo que me interese, con las Estrellas Llameantes puedo cambiar el lugar activo, poner uno nuevo que tenga un rasgo que lo comparta con Rosiel y así tener sus bonos para tanto la voluntad como para la defensa. Luego también es más improbable, es más circunstancial, pero luego también tenemos enanos que tienen ventajas si están en lugares subterráneos. Pues con las Estrellas Lejanas podríamos buscar esos lugares subterráneos para así darle bonos a los enanos. El siguiente evento son los rastreadores expertos. Tienen un coste de 0, aunque dicen respuesta, después de que te enfrentes a un enemigo, agota un personaje, explorador o montaraz para colocar X fichas de progreso sobre un lugar. X es la amenaza impresa del enemigo enfrentado. Esta carta, en el mazo adecuado, puede ser muy buena, especialmente en mazos que además de te lo ponen aquí las pistas, que sean mazos de exploradores y de montaraces. ¿Por qué son buenas? Porque normalmente serán mazos en los que vamos a tener problemas para la fase de misión. En montaraces, porque vamos a tener
tantos enemigos enfrentados con nosotros que vamos a tener que gestionar un montón de defensas. Y eso va a hacer que nuestros personajes tengan que implicarse más en el combate que en la fase de misión. Pues con la ayuda del rastreador, agotando a un explorador o un montaraz, que podemos elegir a un personaje baratillo de por ahí, podemos casi todos, como mínimo, los enemigos, es verdad que hay enemigos con uno de amenaza, pero lo más normal es que tengan 2 o 3, que es lo más habitual. Pero es que luego hay escenarios que incluso tienen enemigos con 4 fichas de... Bueno, con 4 puntos de amenaza, con lo que nos permitiría colocar 4 fichas de progreso, que muy probablemente sea suficiente para explorar ese lugar. Lo otro también son exploradores, y yo aquí estaba pensando más para los mazos de trampas. Si lo recordáis, los mazos tramperos lo que iban a hacer es tener a muchos enemigos en el área de preparación, normalmente con cartas que no le permiten abandonarla y tener ese tipo de efectos. Claro, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos muchos enemigos en el área de preparación, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una amenaza muy alta en el área de preparación. Entonces va a ser difícil progresar en la misión con tantos enemigos, con tantas cartas en el área de preparación. Pues con los rastreadores expertos podríamos al menos ir explorando lugares y así las poquitas fichas de progreso que nosotros consigamos conseguir en la fase de misión, pues poderlas colocar en la misión y no en el lugar activo. Así hacemos que no se nos atasquen mucho los lugares. Los siguientes 2 eventos los voy a hacer juntos, si me lo permitís, porque son muy similares. El primero es Sin dejar rastro. Tiene un coste de 1 y dice el límite de 3 copias de Sin dejar rastro en la zona de victoria, ¿vale? Y ya nos va a dar una pista de lo que va a hacer. Dice respuesta: después de que se ha explorado un lugar que no sea único, añade Sin dejar rastro a la zona de victoria para añadir ese lugar a la zona de victoria. ¿Vale? Sin dejar rastro nos va a permitir, cuando exploremos un lugar, pagamos un recurso y vamos a llevar tanto esta carta como el lugar que hayamos explorado a la zona de victoria. Y ninguno saldrá es exactamente lo mismo, pero para enemigos. De nuevo tenemos el límite de 3 copias de ninguno saldrá, y luego dice respuesta: después de que sea destruido un enemigo que no sea único, añade ninguno saldrá a la zona de victoria para añadir ese enemigo a la zona de victoria. Estas cartas son esenciales en un mazo de Rociel, ¿vale? Porque nos va a permitir tener tanto los bonos por el lugar, tanto los bonos como lo de enemigo, usando estas cartas, ¿vale? Entonces, no es que sean cartas ni buenas ni malas, es que son cartas que son esenciales, que tienes que llevar, que son parte de cómo funciona el mazo de Rociel. Pues tienes que llevar 3 copias de este y 3 copias del otro. Obviamente tienes efectos positivos con Rociel y además lo que decimos siempre, que es quitarte enemigos o lugares y llevarlos a zona de victoria. Vale, es verdad que te pide que sean no únicos, y normalmente los más puñeteros son las cartas que son únicas, pero aún así hay enemigos que son no únicos y que son terribles, y llevándolos a la zona de victoria nos aseguramos que no van a salir más, que aunque por mucho que mezclemos el mazo de encuentros con la pila de descartes, no vuelven a salir. En un mazo de Rociel, imprescindibles. Fuera de un mazo de Rociel, me cuesta más verlo, ¿vale? Que no está mal, ¿eh? Especialmente el de enemigos, que suelen darnos más problemas que los lugares, aquí bueno, todo depende del escenario, pero seguro que tenemos otras maneras o otras cartas que nos pueden hacer más funcionalidad que simplemente llevar a una victoria. Nosotros queremos llevar 50 cartas en el mazo, cada uno de esos huecos es importante, y gastar un recurso para simplemente, por si acaso, para que no me vuelva a salir, me parece insuficiente. Si no tengo ninguna otra bonificación que eso, si luego tengo Rociel o luego tengo otras cartas que van a tener ventaja, entonces sí. Pero sin Rociel me parece, o cartas tipo Rociel, me parecen complicados de llevar. Quizá ninguno, pero aún así me cuesta. El siguiente evento es el Oído Fino. Tiene un coste de 1 y dice respuesta: agota a un héroe, Dúnedain o Montaraz, para cancelar una carta de enemigo que acabe de ser revelada desde el mazo de encuentros. A continuación, devuélvela al mazo de encuentros, barájalo y revela una carta de encuentro adicional. El coste, aunque solo tenga un coste de 1, tiene un coste, a mi parecer, bastante alto, que es el de agotar a un héroe, Dúnedain o Montaraz. Si fuese un personaje, todavía, porque siempre puedes mirar el coste de 1 y agotar a un personajillo. Pero claro, agotar a un Dúnedain o a un Montaraz es un coste alto. Y además especialmente porque los héroes Dúnedain o Montaraces no son poca cosa. No es como agotar a uno barato, no, es agotar a un bicharraco. Es verdad que cancelamos una carta de enemigo, ¿vale? Y cancelar una carta de enemigo no es solo cancelar el efecto de al ser revelada, que igualmente la oleada te la comes, también te comes el maldito. En este caso no, porque cancelamos la carta completa, todo, no solo el efecto de ser revelada, que ya es una ventaja muy evidente con respecto a
a la prueba de voluntad, que aquí solo cancelamos el efecto de al ser revelada. Aquí lo cancelamos todo. Claro, ¿cuál es la contraparte? Que no solo no la enviamos a descartes, sino que la tenemos que devolver al mazo de encuentros. Es decir, que no nos acabamos de librar de ese enemigo del todo. Es verdad que igual en ese momento no tengo las herramientas suficientes como para gestionar ese enemigo, pero no me lo quito del problema, ¿sabes? Que vuelve al mazo de encuentros y es posible que me vuelva a salir. Y luego tengo que revelar una carta de encuentro adicional. Claro, si la comparo, porque es inevitable comparar con la prueba de voluntad, que es verdad que solo cancelo los efectos al ser revelada de una carta, pero es que la cancelo, la mando a descartes y encima esa ronda ya no tengo que sacar otra carta más. Es que claro, las comparaciones son odiosas y en este caso sí que es verdad que su efecto no es tan poderoso como de cancelar la carta por completo, además cancelas a un enemigo, pero claro, pago un recurso, que es lo mismo. Aquí tengo que agotar a un héroe de Dunedain, que ya hemos dicho que, o Montaraz, que no son poca cosa. Y luego simplemente cambio una carta por otra. Es decir, no tengo un beneficio en la partida. O sea, al final, las cartas que yo gasto contra las que gasta el mazo de encuentros, no me sale bien el cambio. Porque yo estoy gastando una carta que es el oído fino, agotando a un héroe, y luego pagando un recurso. O sea, estoy como invirtiendo 3 cosas para el mazo de encuentros, simplemente mover y sacar otra cosa, que también podría ser un efecto terrible. Y encima ese enemigo no me lo voy a quitar de encima. No me parece suficiente. Seguro que en algún escenario, en algún momento, que esta carta nos puede ser la diferencia entre victoria y derrota, probablemente, puede ser. Pero no, la verdad es que no. Es que y encima teniendo esta al lado, me cuesta mucho, lo veo demasiado caro para lo poco que hace. Y por último tenemos la puerta está cerrada. Antes de nada, la ilustración. Es que se pasa. Es que tú ya sabes que es de Magalí cuando es otro nivel. Es que antes hemos dicho que había ilustraciones bonitas. Esto es lo siguiente. La verdad es que esta mujer se pasa. Ya llevaría la carta, o sea, aunque fuese malísima, la llevaría solo por ver la carta, por ver la ilustración. Tiene un coste de 1. Dice respuesta. Después de que una carta de encuentro sea revelada del mazo de encuentros, cancela sus efectos y descártala si hay una carta con el mismo título en la zona de victoria. Esta carta evidentemente está pensada en aquellos mazos en los que llevemos o interactuemos con la zona de victoria. Es decir, ahora mismo con los recursos que tenemos, un mazo de Rosiel. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno que tiene? Solo tiene un coste de 1, como la prueba de voluntad. Ya no tengo ni que agotar héroes de Dunedain, ni volver a mezclar, ni nada. Cancelo la carta entera y ya me da igual si es de enemigo, si es de lugar, si es una traición, siempre y cuando esté en la zona de victoria. En un mazo de Rosiel es evidente que es buenísima, porque solo un coste de 1, descarto la carta y ya está, y esa ronda ya no va a pasar nada más y solo con un coste de 1. O sea, de verdad, con Rosiel me parece imprescindible. Pero es que me parece hasta una buena carta. Sí que es verdad que es muy circunstancial, pero en mazos en los que tengamos enemigos que se vayan a victoria de manera natural, porque lo tienen impreso en su texto, y que tengamos más copias de 1. El que seguro que estáis pensando, Travesía en el Anduin. Empezamos con el Troll de las Colinas. Si lo conseguimos derrotar, se irá a la zona de victoria y claro, hay otra copia por ahí, nos podría volver a salir. Claro, con la puerta está cerrada, es trivial. Ya la resolución de ese segundo troll ya está, cuando salga, se juega la puerta está cerrada y punto, y se acabó. Lo de siempre, mazo de Rosiel, la llevo, 100% seguro. Fuera de un mazo de Rosiel, a ver, no lo sé, tengo dudas. Sí que es verdad que circunstancialmente puede ayudar, pero seguro que encontramos maneras más sólidas o más robustas de gestionar a esos enemigos. Pero es una buena carta. Y por último tenemos las cartas de misión secundaria y ya sabemos que en Angmar nos han dado una para cada esfera de influencia. En este caso tenemos adelantarse a explorar. Tiene un coste de 0 y solo 4 fichas de progreso. Eso ya me gusta, porque ya hemos tenido algunas que o bien tienen coste o especialmente lo peor, que yo creo que es que tengan muchas fichas de progreso para explorarla, se te puede hacer un poco cuesta arriba. Pero si solo son 4, te lo puedes plantear. Límite de una por mazo, como todas, y luego respuesta. Cuando esta etapa sea superada, el jugador inicial busca una carta no objetivo que no valga puntos de victoria entre las X primeras cartas del mazo de encuentros y la añade a la zona de victoria. Devuelve las cartas restantes en cualquier orden y X es el número de jugadores de la partida más 4. Vale, empezamos. Obviamente está diseñada para cartas que interactúan con la zona de victoria. Por ejemplo, si estamos jugando con Rosiel,
ya nos va a permitir elegir ese enemigo o ese lugar con el rasgo adecuado, con el rasgo que me interesa, y ya empieza a funcionar la máquina de Rosiel. Ya le puedo elegir Por ejemplo, yo sé que en este escenario los enemigos más duros son los lobos. Pues ya entre las 5 primeras cartas... Bueno, 5 porque... Estoy diciendo 5 porque normalmente juego en solitario, ¿no? Pero si sois 2, serían las 6 primeras, si sois 3, las 7, etc. Pues ya puedo mirar entre las primeras cartas del mazo de encuentros, elegir ya entre aquellas del rasgo que tienen a la más dura. O sea, si por ejemplo me estoy luchando, como en el escenario anterior, estamos luchando contra lobos, salen 3 lobos allí, pues cojo el más duro, lo mando a la zona de victoria y ya me aseguro de que ese enemigo ya no me va a salir, al menos esa copia de esa carta, y luego contra los lobos siguientes voy a tener el bono en Rosiel. Por ejemplo, también podrían ser lugares. Otra carta muy potente con esto, la acabamos de ver, la puerta está cerrada. Hay algunos escenarios que digamos que las cartas de encuentro son más o menos aceptables, pero luego hay la típica traición que se pasa, ¿sabes? Que le da la vuelta a la partida, que parece que vas bien, te sale esa traición y ya está, y a mezclar y a recoger y a volver a construir el mazo. Pues esta puede ser una solución para ese tipo de escenarios. De si tengo la suerte de que puedo mandar a la zona de victoria esa traición tan dura o ese enemigo tan duro, primero que ya no me va a salir. ¿Vale? Igual hay 2 copias en todo el mazo de encuentros. Si ya consigo controlar una, ya no me va a salir. Entonces, ya, si solo llevo el adelantarse a explorar, si no llevo otras cosas que interactúan con la zona de victoria, ya puede compensar, según tan dura sea. Pero si luego tengo la puerta está cerrada, ya trivializo el escenario. Porque ya soy capaz de gestionar de una manera que solo me cuesta un recurso cancelar esa carta entera, que además cancelo carta, no al ser revelada. Es decir, cancelo oleadas, cancelo malditos, etcétera. Además, lo bueno es que encima con esta cancelas la carta y no revelas otra. O sea, es que si juegas en solitario y te pasa esto, es una ronda gratis. No lo sé, me parece, si no digo ni buena ni mala, pero me parece interesante. Y si llevas un mazo de Rosiel, yo, bueno, 99,9% seguro de que la llevo. Pues hasta aquí el análisis de las cartas de saber. Lo que os digo siempre, si habéis visto combinaciones, cosas que valga la pena mencionar, ponedlo en comentarios. Ya sabéis que yo los leo siempre, los contesto todos, me lo tomo muy en serio vuestras opiniones y de verdad que me ayudan a crecer. Y hay veces que aprendo un montón de vosotros. Ya sabéis, lo he dicho siempre pero lo vuelvo a repetir. Solo tengo en cuenta las cartas que han salido en la reimpresión hasta el momento en el que sale Angmar. Lo hacemos así porque así si luego en los siguientes packs, o sea, en la saga o en Cazador de Sueños, salen cartas que combinan con estas, no estoy repitiendo información, ¿no? Si ahora digo, mira, con Erestor hay una carta muy buena en Cazador de Sueños, y con Cazador de Sueños, pues con Erestor, para no repetirnos, solo vamos a tener en cuenta esto, y además, si lo queréis jugar por orden en la reimpresión, pues así solo jugáis con las cartas que tenemos hasta este momento. Pues ya está, no tengo nada más que decir, espero que os haya gustado mucho el vídeo y que nos vemos en el siguiente. Un abrazo.